Bueno, para comenzar quiero... Perdón. Para cambiar mis diapositivas. Quiero agradecer a nuestras presentes. Vamos a comenzar con unas preguntas básicas para que respondan ustedes con su mente. Y serían, ¿cuántos de ustedes pueden decir que se han roto un hueso? ¿No? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que se han doblado el tobillo? ¿Cuántos pueden decir que se han doblado la muñeca? ¿Se han cortado un dedo? ¿Les han entrado una basura en el ojo? Supongo que eventualmente tendrían que decir que sí a alguna de estas circunstancias. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Se preguntarán. Pues miren, la discapacidad es una cualidad inherente del ser humano. Va a pasar. Es inevitable. Tal vez ya estuvimos o estaremos en una situación que nos discapacite de manera temporal o de manera permanente. Entonces, pues todos vamos a llegar ahí. Y los que vivan lo suficiente para llegar a la vejez van a tener una incidencia aún mayor de esta situación. Entonces, allá vamos. La discapacidad es algo que pasa, que no podemos evitar y que ya no podemos ver como algo que le pasa a otras personas y que no me va a pasar a mí. Entonces, teniendo este planteamiento, ¿qué estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con discapacidad en nuestro país? Bueno, teniendo esta pregunta en mente... Oh, chispas. Amigo, ya falló. Ok, lo recuperamos. Bueno, teniendo esta pregunta en mente, yo y unos colaboradores desarrollamos un proyecto que llamamos Proyecto CREA. En Proyecto CREA básicamente tenemos las herramientas de fabricación digital porque somos un estudio de diseño e innovación. Entonces las máquinas no siempre están trabajando. De tener las máquinas paradas a tenerlas que estén funcionando para un bien mayor, decidimos que estén funcionando para un bien mayor. En esta iniciativa básicamente lo que hacíamos era tomar prótesis de código abierto, que más adelante les van a hablar sobre esto. Las descargábamos de internet, las escalábamos para que encajaran mejor con la morfología de los pacientes y se las dábamos. No cobrábamos nada por ese servicio más que el material, que no subía de 100, 200 pesos. No cobrábamos por la impresión, que es bastante cara, no cobramos por nuestra mano de obra. Todo este trabajo lo hacíamos en tiempo libre. El problema fue que la demanda empezó a subir mucho. Empezaba a llegar solicitudes desde otros estados, desde otros países. Guatemala nos ha escrito pidiéndonos ayuda, prótesis. Llegaba gente que ya tenía prótesis, a pesar de que el proyecto iba enfocado a personas que pues eran de bajos recursos. Entonces nosotros empezamos a preguntarnos qué es lo que está pasando aquí, por qué está llegando tanta demanda y qué es lo que podemos hacer para solucionar esto y mejorar nuestro servicio, porque no teníamos el tiempo. Los tiempos de fabricación crecían demasiado y cuando tratas con personas con discapacidad, pues no es bueno dejar que se queden mucho a la expectativa y no se muevan al respecto, ¿no? Entonces, para esto fue que decidimos iniciar esta investigación, que ahora la introduje en mi maestría, y la investigación consistía en ver por qué, ¿no? ¿Por qué es que esto está pasando? Empezamos a investigar el contexto y nos dimos cuenta que, para empezar, no hay cifras en México que nos hablen de la discapacidad en concreto. Hay cifras muy generales. Podemos decir que son poco más de 5 millones de personas que viven con discapacidad en el territorio nacional. Esto podría ser aproximadamente el 5%, que dice 5% de un país no es mucho, ¿no? Pero 5 millones ya es mucho más que la población total de países europeos. Entonces es una cantidad sorprendente. Cuando queríamos delimitar un poco más por tipo de discapacidad, nos dimos cuenta de que pues, las cifras que maneja la INEGI u otras instituciones son demasiado generales. Ellos clasifican la discapacidad en problema para caminar, para ver, escuchar, mentar, hablar, atender el cuidado personal y poner atención a aprender. Lo primero que te das cuenta es que esto no nos dice nada. Pues hay casos de discapacidad que pueden impedirte atender tu cuidado personal, caminar, ver, o sea, todo puede ser mezclado. Entonces dijimos, ok, las cifras no nos están ayudando. También nos pone aquí cuáles son las principales causas de enfermedad en México, que lo clasifican en enfermedad, edad avanzada, nacimiento, accidente. Bueno, enfermedad, obvio, diabetes. La diabetes es la principal causa de amputación de piernas en México. Y es es lo que causa o lo que menos las instituciones quieren encargarse, porque atender a una persona con diabetes es muy delicado, mucho riesgo y muy caro, pues porque nadie se cuida en México. Aquí pongo, por ejemplo, estas son las encuestas que aplicaban para sacar sus datos. Podemos ver que las preguntas son pues, sumamente generales, no nos dicen nada, y dijimos, esto es una de las causas. Después nos dimos cuenta que esto no es algo único de nuestro país, es algo que pasa en todos. En todo el mundo en general no hay datos seguros sobre discapacidad porque no se está tomando en cuenta. Pero como ya mencionamos, entre mayor es la edad, la incidencia de discapacidad es mayor.
Y ahorita México es un país joven, pero la pirámide poblacional terminará invirtiéndose. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para prevenirlo? Bueno, en otros datos encontramos que la Academia Nacional de Cirugía reporta que hay 75 amputaciones en el país al día, que dan poco más de 27,000 por año. Entonces, con esta cantidad de amputados, porque nos estamos yendo hacia un área muy específica, que es las amputaciones de miembro superior, que son las más reducidas. Es el campo en que menos se ha trabajado, porque dicen son menos personas, pero ya vimos que en estadísticas menos personas pues son bastantes. ¿Quién los está atendiendo? ¿Dónde se atienden? ¿Y quién tiene la responsabilidad de ayudarlos a reincorporarse a la sociedad? La investigación demuestra que de los principales hospitales que se encargan de proveer prótesis en el país, tenemos a la Sedena, que no libera sus datos porque es gobierno, el IMSS, pero el IMSS simplemente se encarga de los casos de amputación traumática, o sea, no dan prótesis. Literalmente tuve que marcar para preguntar, quiero una prótesis, ¿qué puedo hacer si ya tengo mi seguro del IMSS? Y te hacen un trámite que es muy largo, extenso, tiene que firmar el médico, tiene que firmar tu jefe, tiene que compararlo, cruzarlo, hacer un juego interno, al final no te dan nada, ¿no? Simplemente se encargan de casos de accidente donde sea validado. Ay, perdón, se me fue el clic. Gracias, amigo. Y bueno, tenemos al DIF nacional, que tiene 11 centros que fabrican prótesis en todo el país. Sin embargo, por la falta de recursos, simplemente pueden fabricar 400 prótesis por año. También tenemos el Instituto Nacional de Rehabilitación, que solo se encarga de prótesis traumáticas, porque ya dijimos no pueden atender todos los casos por enfermedad. Entonces están fabricando 120 prótesis al año. Y tenemos al CRIMAL, que es un instituto de rehabilitación que se encuentra en Querétaro, es un instituto privado y fabrica 130 prótesis por año. Y finalmente tenemos al CRIT. El CRIT nacional es la que más fabrica, hace 775 prótesis al año, pero cabe destacar que estas prótesis son de importación. Ellos no fabrican prótesis, por lo que tienen un costo muy alto. Entonces vemos que de la demanda, que es 27,000 prótesis al año, apenas estamos cubriendo lo que sería el 5% en las principales instituciones. Claro, estas no son las únicas instituciones o negocios en el país que fabrican prótesis. Tenemos lo que es la industria privada, los pequeños negocios que hacen sus prótesis. Bueno, la Sociedad Mexicana de Ortesistas y Protecistas de México reporta que existen aproximadamente 2,000 talleres o laboratorios de prótesis y órtesis en el país. De estos, solo 20% tienen capacitación. O sea, solo 20% estudiaron para hacer prótesis. El resto aprendió esto como un oficio, heredado. Pasa de padre a hijo, o sea, no saben por qué hacen las cosas. Saben que tienen que hacer un proceso, pero no entienden por qué. En entrevistas con unos protecistas, uno nos dijo que tomó un curso que tuvo que hacerlo por parte de un alemán, que los alemanes son los principales fabricantes de prótesis en el mundo, y nos dice algo muy interesante. Yo sabía que tenía que hacer esto, pero no sabía por qué. Entonces, si estas personas no entienden por qué hacen las cosas, ¿cómo esperamos que innoven o mejoren un proceso? Bueno, claro, está que son pocas las escuelas que realmente enseñan el oficio en México, por no decir que no hay ninguna. Hasta la última vez que investigué no había. La última había sido el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero esto cerró hace 40 años, entonces pues ya no hay nada. Aquí les muestro un diagrama. Hicimos unas entrevistas con ortesistas privados de cuál es su proceso y los traemos en pues, este pequeño y algo complejo diagrama. Básicamente su proceso consiste en el siguiente. Llegan a ellos por comunicación de boca a boca, no hay otra forma. Los hospitales no los mandan, no tienen internet, simplemente uno se enteró que la prótesis estuvo aquí, va. Llegan, contactan por teléfono, se hace una valoración física, o sea, el paciente tiene que venir, le revisan el muñón, ve que la herida ya ha cerrado, interesante. El protesista tiene que ver que la herida ya ha cerrado, como si el médico no tuviera que encargarse de esa parte. Ya si la herida ha cerrado, tienen que ver que esté en forma el muñón. Si el muñón está en forma, se puede pasar al siguiente paso. Si no, tienen que mandarlo a rehabilitación, que no le corresponde al protesista. Depende del paciente o tiene que contactar a una institución de rehabilitación específica. ¿No? Ya una vez, ok, sí se puede, entonces pasa a tomar medidas y tomar moldes. Los moldes son de yeso, las medidas se hacen con instrumentos básicos, lo que se puede. Ya una vez que tienen esto, con este molde de yeso se hace una performance, se fabrica lo que sería un socket. El socket viene siendo la parte que conecta la prótesis con el muñón. Es lo que conecta a la persona con el aditamento. Entonces se fabrica un pre-socket que va a ser de yeso, solo para ver si ajusta. Si vuelve a citar al paciente, se prueba. Si ajusta, se pasa al siguiente paso. Si no ajusta, que tiende a ser lo más probable, se tienen que hacer las correcciones, hacer otro molde, se hace otra cita para que el paciente vuelva y vuelva a probárselo. Bueno, siguiente paso, se fabrica, si ajustó, se fabrica la prótesis final, ya que serían resinas y procesos ya detallados y muy artesanales. Se hace otra cita para probarla, que no debería desajustar, pero llega a pasar que no ajusta. ¿Por qué no ajusta?
porque creo que la causa principal es que el paciente subió de peso. Y subió de peso generalmente porque el médico le recomendó vitaminas como para tratar de elevar su ánimo y que se vea mejor, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que no hay una comunicación entre el protecista y el médico. Y como no hay comunicación, ya subió de peso, y como subió de peso ya no le ajusta el socket. ¿Qué tiene que hacer el protecista? Uno, hacer que baje de peso de nuevo, o dos, volver a hacer los moldes y repetir todo el proceso, que es muy caro. Pues son procesos artesanales. Ok, ya le ajustó el socket, se hacen unas medidas para ajustar. Bien, se arma la prótesis, se hace otra cita, se le prueba la prótesis. Si no hay problema y todo salió bien, él se puede ir ya con su prótesis. Si hubiera problemas, se tienen que hacer correcciones, ¿no? Entonces, ya después de que se le entregó la prótesis, dentro de 6 meses tiene que volver para que se le haga mantenimiento. Ese es el proceso, es sumamente cíclico y aquí es algo complejo. Aquí se los reduje como para que puedan verlo más simplificado. Debería ser como lineal, pero hay muchos puntos en el que regresas, y es algo muy común. Por ejemplo, los puntos, los círculos son puntos de partes del proceso. Y yo aquí estoy marcando en rosa, o rojo, depende de la resolución, los puntos en que el paciente tiene que estar presente a fuerzas. El costo aproximado va desde los... ¿Puedes regresarte? Ajá, de 20,000 a 1,000,000 aproximadamente. Sinceramente, yo creo que estoy siendo bastante buena onda. Esas son las afirmaciones que me dicen los protecistas, pero sabemos que hay, inclusive caras, depende de lo que busque. Tiempo aproximado, 2 meses mínimo, máximo 18, y puede ser más. ¿Cuál es la principal causa de que se alargue tanto el proceso? El traslado, porque estas personas no pueden estarse trasladando y tienen que estar presentes muchas veces durante el proceso. Entonces tiende a alargarse muchísimo. Si llegaran a cumplir todo y todo fuera como debe ser, 2 meses. 1 mes me presumía un protecista que fue su mejor tiempo. Pero bueno, seguimos. Entonces decía, los protecistas en México utilizan procesos que son artesanales, son antiguos, no han evolucionado en muchos años. Vivimos en una época en que tenemos una tecnología muy avanzada y el desarrollo es cada vez más rápido, más acelerado, y hacemos cosas donde personas normales tienen al alcance tecnologías que antes no tenían, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no la estamos utilizando en un proceso tan importante donde ya vimos que la discapacidad pues tiene peso y va a venir, ¿no? Se acerca cada vez más a nosotros. Aquí es donde entramos a hablar sobre las tecnologías que nosotros en Proyecto CREA estamos aplicando para tratar de pues, resolver este problema. Primero vamos a hablar de la impresión 3D. Muy básicamente, pues la manufactura activa o impresión 3D es un proceso de fabricación donde vamos a crear un objeto físico a partir de un modelo tridimensional o CAD, ¿no? Para ir a grandes rasgos. ¿Cómo funciona? Básicamente tomas un modelo tridimensional de un objeto, el software lo que va a hacer es que lo va a dividir en capas y la máquina va a interpretar estas capas y va a irlas fabricando uno a uno. Independientemente de la tecnología, es que se va a ver qué material va a utilizar y cómo lo va a hacer, ¿no? Hay muchos tipos de tecnología de impresión 3D, no vamos a entrar a esto. La que nosotros estamos usando es la más barata y la más básica. Bueno, también quiero mencionar escáner 3D. Ya todos vemos que los que saben de eso saben que ya hay escáneres muy pequeños que pueden escanear cositas sencillas, así como hay escáneres enormes que pueden escanear edificios. Un escáner lo que hace básicamente es que saca de un objeto real puntos de referencia para representarlos en un espacio virtual. De esta forma podemos tener un objeto que existe en la realidad en un mundo digital y podemos modificarlo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque estas son las dos tecnologías principales en que la impresión 3D va impactando. Impacta directamente en el área de la salud. Si bien la impresión 3D en sí misma es un gran beneficio al ahorrar tiempos y costos de piezas individuales, cuando se suma a elementos como el área de la salud, puede crear cosas que la verdad no sabíamos que se podían hacer. Un ejemplo es, por ejemplo, en Bélgica tenemos a estos cirujanos maxilofaciales que constantemente tienen que estar reconstruyendo mandíbulas que se pierden por cáncer o glóbulos oculares que se fracturan en un choque, por ejemplo. Entonces nos dicen que los dos factores que pues, atenúan más a un usuario cuando tiene que someterse a una operación es el costo y pues, el tiempo de recuperación. El costo aumenta entre más tiempo tenga que durar la operación y el tiempo de recuperación va a ser más tardado mientras más tiempo tenga que estar expuesto en la mesa de operaciones. ¿Cómo lo lograron reducir? Utilizando la impresión 3D. Pues usando los escaneos que tienen, o sea, pueden entrar directamente a ver cuál es la situación que va a haber antes de que abran al paciente. De esta forma ellos pueden ya preparar las incrustaciones que van a hacer para reconstruir y se ahorran el tiempo de tener que estarlo descubriendo. En esta tecnología lo que se hace es que se abre al paciente, se ve cuál es la situación debajo, se limpia, se acomoda, se empieza a adaptar las incrustaciones que le van a poner
ven si funciona, si no repiten, es como prueba y error, prueba y error. Es un proceso muy largo y muy doloroso. Entonces, los cirujanos maxilofaciales en México lo que hacen es que imprimen estas prototipos que son extremadamente precisos. Esto es tecnología de impresión 3D en papel, para ser específicos. Ya pueden empezar a adaptarlo, ven lo que van a hacer, se preparan y ya, directo, ahorran tiempo y ahorran dinero. Bueno, esto es para cirujanos ortopédicos. Lo más importante para un cirujano ortopédico es ser extremadamente preciso al momento de colocar prótesis y colocar implantes. Tienen que ser precisos, no se pueden equivocar, no se pueden dar ese lujo. La medicina no se puede dar el lujo de equivocarse, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacían? Creaban estas herramientas auxiliares durante la cirugía, que generalmente las hacían a mano, que estas herramientas pues servían de guía para que el cirujano supiera que está haciendo las cosas en la posición adecuada. Pero tomaba tiempo y no eran tan precisas cuando las haces a mano. Ahora están empleando la tecnología de impresión 3D para crear estas guías, que son muchísimo más precisas y ahorran lo mismo tiempo y dolor al usuario. Y bueno, creo que vale la pena mencionar lo que es la impresión de órganos. Todo el mundo ha escuchado un poco de esto, ya tenemos como una idea vaga. Pero ¿qué es realmente lo que se está haciendo respecto a este tema? La impresión de órganos funciona igual que cualquier tecnología de impresión 3D. Toma un objeto digital, lo divide en capas y lo materializa. Solo que en este caso, el material que utilizan, que es el material que está inyectando, es un polímero biocompatible, que está mezclado con las células del órgano que quiere reproducir. El polímero crea lo que sería el caso, la carcasa, la estructura, un andamio, y las células empiezan a crecer en este ambiente propicio para ellas. Ya existen ahorita decenas de personas que viven con órganos que sean impresos 3D, pero tienen sus limitaciones. No se pueden fabricar órganos complejos como riñones o corazones, todavía no. Este de hecho es un riñón, pero no es funcional. Se imprimió para una prueba como para ver en lo que se está trabajando. Podemos dar el caso de vejigas que sí se han impreso, pero no reemplazan la vejiga original del paciente, sino que ayudan a la vejiga débil para que puedan a la par las dos ir trabajando. No podemos fabricar nervios, entonces no hay sensación. Las personas que viven con vejigas impresas en 3D tienen que seguir una estricta rutina para ir al baño, porque ellos no sienten como nosotros, no pueden decir quiero ir al baño, ¿no? Tienen que seguir una rutina y pues se adaptan a esto. La ventaja es que de no tener estas ayudas, pues su calidad de vida bajaría y vivirían muchísimo menos. Entonces es un desarrollo bueno, se está trabajando ahora en poder hacer órganos más complejos y tal vez en un futuro poder imprimir directamente sobre una persona en la plancha de operaciones. Y bueno, en el campo de las prótesis, también fabricar prótesis con impresión 3D no es algo nuevo, es algo que ya existe. Esto se remonta a mucho tiempo, desde la primera iniciativa que fue RoboHand. RoboHand fue una iniciativa que dio un hombre que era de África, era un ingeniero que sufrió un accidente y perdió los dedos. Camino a la ambulancia, él iba pues lamentándose y luego dijo, bueno, no hay problema, perdí los dedos, pero soy ingeniero, yo puedo hacer mi propia mano. Trató de ver prótesis que ya existían y no le convencieron, pues porque no es lo que la gente quiere. O es una que se ve muy real pero que no puedes mover, es un adorno, o es una que tal vez funcione pero es muy muy fea y no va con la persona. Entonces decidió empezar a trabajar en hacerse su propia prótesis. Utilizaba procesos de fabricación, pero ya digamos metal, routers, cosas mucho más complicadas que la impresión 3D porque todavía no la conocía. Vio que le hacía falta aprender un poco más de estos sistemas y mecanismos, y entonces contactó a esta otra persona que estaba del otro lado del mundo, en Estados Unidos, y le dijo, hey, ¿por qué no me ayudas con tu experiencia? Le era un titiritero para que yo pueda hacer mi mano. Decidieron trabajar juntos y vía internet se comunicaban y se daban ideas. El proceso era muy lento. De esta iniciativa se enteró lo que era la compañía más grande de impresoras 3D personales, que era MakerBot, y decidió ayudarlos y les dio a cada uno una impresora 3D. Entonces ellos dicen que el tiempo de fabricación que tenían se hizo sumamente corto a comparación de lo que tardaban antes. Ahora ya podía alguien tener una idea, hacer una prueba, pasársela a su compañero y en unas cuantas horas su compañero tenía exactamente el mismo modelo que él tenía en el otro lado del mundo. Entonces, pues ya así llegó personas que se interesaron en el proyecto, les pidieron ayuda, empezaron a ayudar gente, y el proyecto fue creciendo y creciendo y creciendo, y de ahí salió esto que es de Enable. Enable es una plataforma que se dedica a conectar personas que tienen impresoras 3D y tienen la necesidad o las ganas de ayudar. Cuando tú entras a esta plataforma, tú puedes descargar las prótesis. Estas son las prótesis que nosotros originalmente utilizábamos. Las descargas, puedes escalarlas y adaptarlas al paciente. Hay diferentes modelos. La gente, como aquí hay un trabajo colaborativo a nivel mundial, las prótesis se desarrollan muy rápido y sacan ideas muy ingeniosas. La tecnología es aprovechada al máximo.
Pero bueno, podemos decir muchas deficiencias que tienen esas, como que sí, hay mucha gente con ganas de ayudar y con conocimientos buenos en modelado 3D de ingeniería, pero ergonómicamente no es lo ideal y no ajustan, porque como sabemos, cada persona es distinta y no siempre va a funcionar uno con otro, ¿no? Eh, de nuestra experiencia trabajando con estas prótesis, después de entrevistar a muchos pacientes y de hacer diferentes pruebas, ver lo que pensaban, reunirlos en grupo para ver qué opiniones podían salir, pues llegamos a una conclusión, es, ¿realmente la prótesis es la solución? O sea, una prótesis que vaya a solucionarlo todo, una solución para todos, o un objeto es el recurso que estamos buscando. Aquí es donde pues te preguntas, ¿qué está pasando? ¿No? Después de las entrevistas, ¿qué vimos? Vimos que no solamente es el hecho de que no pueden hacer algo, es cómo se sienten. Los factores emocionales son sumamente importantes cuando trabajas con personas con discapacidad. Desde, ¿qué observaciones hemos hecho, por ejemplo? Desde personas que vimos que cuando una persona sufre una amputación traumática, ya es una persona adulta, le cuesta muchísimo más trabajo salir adelante perdona. ¿Ahí me escuchan bien? Disculpen. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, vimos que es mucho más difícil para una persona que ha sufrido una amputación traumática cuando ya está en edad adulta recuperarse y salir adelante. A diferencia de un niño, por ejemplo. Cuando un niño sufre una amputación o cuando nace en esa condición, él es extremadamente autónomo. No le puedes decir que no puede hacer algo porque él no conoce otra realidad. Él hace lo que sea. Hemos tenido casos de gente que realmente yo creo que no podían hacer. Bueno, no había nada que yo pudiera hacer que él no pudiera. Desde jugar ajedrez con unos hasta jugar en el iPad, estar en los celulares, o sea, todo. En cambio, una persona adulta que ha sufrido una amputación traumática llegaban con vendas, cubiertos, apenados, no hablaban. Eh, hemos tenido casos de una persona que llega con una venda sucia y le decimos, ¿hace cuánto te pasó? No, ya, tiene 2 años. ¿Y por qué estás cubierto con una venda? Y dices, no me gusta que me veas, ¿no? Llega gente que nos, digo, ya tienen prótesis de gobierno que son muchísimo superiores a las prótesis que ofrecíamos y nos dicen que no las van a usar y no les gustan porque la gente los juzga, la gente los mira y las mamás jalan a sus hijos cuando ellos van pasando y ellos dicen, ¿y yo qué culpa tengo? ¿No? Yo no hice nada. Pero la sociedad siempre va a poner esta presión sobre las personas con discapacidad y ellos son los que en realidad están causando este bloqueo en ellas. Entonces decimos, realmente, si les damos una prótesis que diga, ok, tú puedes hacer ahora de nuevo mover, levantar un objeto, ¿vamos a hacer una diferencia en ellos? ¿Sí o no? Llegamos a la conclusión de que necesitamos hacer más. Y para hacer más, que estamos desarrollando un sistema, ya no solamente es el producto, sino cómo vamos a hacer que el servicio, aprovechando las nuevas tecnologías, lleguen a estas personas. Aquí tenemos una propuesta en la que hemos estado trabajando, ese es el proyecto en el que he estado desarrollando estos últimos meses. En esta propuesta sí estamos desarrollando una prótesis que es la que se le va a dar a las personas, que pensamos que tenga todo lo que se necesita tener ergonómicamente hablando para que la persona se ajuste bien a ella y se sienta cómodo. Pero en nuestro proceso aprovechamos las tecnologías de manufactura digital para incluirlos en el proceso. Nosotros pensamos que más que ellos estén quietos esperando a que el objeto llegue a ellos y luego digan, bueno, pues ya, ¿no? Ya tengo mi prótesis, ¿ahora qué? No, creemos que es mejor incluirlos en este proceso para que se den cuenta de que no están discapacitados, no pueden sentirse diferentes a las demás personas, sino que le estamos dando la oportunidad de crear sus propias herramientas. Como poníamos en la diapositiva anterior, una solución no soluciona todo, pero herramientas específicas para soluciones específicas sí podrían solucionarlos. Y la idea es que nosotros no tengamos que darles todas estas soluciones, sino que ellos mismos puedan empezar a generar sus propias soluciones. En nuestro proceso, este proceso está mezclado con cosas que ya estamos aplicando. Es básicamente contacto por internet, nos pueden contactar vía mail o vía teléfono, eso ya se puede hacer. Y de ahí lo siguiente sería una valoración. La valoración en este caso no sería física, podría ser online, donde vemos si la persona tiene un caso que se puede resolver sin necesidad de que él se acerque a nosotros, lo hacemos. Le decimos que puede ir directamente a una plataforma. En esta plataforma va a seguir una serie de guías, de instrucciones de cómo debe tomar las medidas y qué medidas son las que nos importan, que él puede introducir en un sistema. Este sistema va a generar lo que sería el modelo CAD. Esto utilizando tecnología paramétrica. En este momento estamos trabajando, utilizamos más que nada software de Grasshopper, que es una app que usamos para el software Rhinoceros, en el que tú metes los parámetros y él genera el modelo 3D a partir de estos parámetros automáticamente. Entonces la ventaja es esta, ellos desde su casa pueden meter sus propias medidas, sus datos y tienen la seguridad de que el modelo se está generando en ese instante.
Si ellos tuvieran que acercarse a nosotros, entonces hacemos una valoración presencial y en esta valoración pues utilizamos tecnología de escaneo 3D para no tener que estar midiendo. En el otro proceso, en el proceso convencional de los protecistas, nos dicen que pueden tardar hasta 4 horas tomando medidas. 4 horas de vida del paciente quieto, donde no se puede mover, es tedioso, cansado y pues no le quedan ganas de regresar, ¿no? En cambio, nosotros tratamos de reducir estos procesos utilizando pues lo que ya hay, tecnología. Escaneamos 3D, el escaneo se pasa por un software, se arregla y entonces se mete al modelo paramétrico para que genere la prótesis que ya va a ir ajustada directamente al paciente. La idea es que en este proceso vamos a tratar de ingresar al usuario en lo más que podamos y poder darle muchas más opciones que estar esperando. Por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario tiene ya su modelo 3D de su prótesis y le decimos, va, ¿quieres que nosotros pasemos a imprimirla? O tú conoces a alguien, o tú tienes una impresora, o simplemente tú quieres hacer el proceso por tu cuenta. No tienes ganas de esperar y dices, yo lo voy a hacer. Se le entrega el modelo y él puede ir a cualquier centro de impresión 3D a imprimir su prótesis. Que bueno, como sabemos, cada vez van creciendo más estos pequeños centros de impresión 3D. Imagínense, oportunidades. ¿Qué tal si después ya hay una plataforma en la que se pueda dar de alta a todas las personas que tienen impresoras 3D? Y eso ya existe. Pero ¿qué tal si ya después se les puede dar certificaciones de esta persona en específico ya ha fabricado prótesis? Entonces tú puedes ir con esto en este lugar, ¿no? ¿O qué pasa si estos centros de impresión o este modelo se introducen en un hospital? Ya que los protecistas actualicen y empiecen a utilizar estas tecnologías. ¿Qué opciones? Lo importante es darle más posibilidades al usuario para que pueda trabajar. Ok, entonces nosotros decidimos que ya tenemos el modelo, lo pasamos a la máquina, se imprime, se hace el ensamble, entonces hacemos ya un test, probamos, si no quedó como debería, que sería muy raro porque ya esto es demasiado preciso, entonces se hace una corroboración de medidas, se regresa unos cuantos pasos y volvemos a generar el modelo. Si sí quedó, se ajustó, se hace ya la entrega de la prótesis, lo mismo, mantenimiento dentro de 6 meses. La diferencia es que aquí ya no habría que cambiar toda la prótesis, sino que como ahora es modular, simplemente tienen que elegir cuáles son los componentes que ya no están funcionando, toman esos componentes directamente del modelo que ellos tienen y los pueden o mandar a imprimir con nosotros o imprimirlos en un lugar independiente y armarlas, ¿no? Como digo, es cosa de darles posibilidades. Aquí estamos agregando un paso más que le llamamos intervención del usuario. Muchos de los usuarios, cuando recién llegan con nosotros, no se sienten cómodos involucrándose. A pesar de que les decimos, hey, tú puedes hacer esto, les pasamos cursos, los tratamos de entrenar para que utilicen software de modelado 3D, que ya sabemos que es muy fácil hoy en día aprender modelado 3D, ya no es una gran ciencia. No se sienten cómodos haciéndolo. Entonces, la mayoría espera el proceso, se deja guiar, se deja guiar por el proceso. Y al final, ya una vez que ya probaron la prótesis un tiempo, dicen, bueno, ahora sí me siento con la seguridad para empezar a experimentar. O dicen, yo ya la estuve probando y me di cuenta de que me haría falta una herramienta que me permita cargar cubetas. Tuvimos un caso así. Yo cargo muchas cubetas y quiero como un gancho para ensayar, agarrar mi cubetita y llevármela, ¿no? O alguien que era un soldador y decía, pues yo quiero poder poner el electrodo en mi mano y soldar, no tengo que hacer gran cosa más que acercar o alejar el electrodo, ¿no? Entonces ya son herramientas específicas que ellos están empezando a crear para sí mismos, ¿no? Y aquí es donde empieza como lo bonito. Bueno, aquí... Oh, cielos. Demon. ¿Ya? Ok. Perfecto. Aquí lo mismo, abstraemos el proceso para que se pueda entender mejor. Cada círculo es una parte en el proceso. Y aquí podemos ver, primero reducimos las partes del proceso que llevaría el proceso habitual. Segundo, tenemos los puntos en el que tiene que estar presente obligatoriamente el usuario para hacerlo, y pues obviamente son muchísimo menos, nada más estamos 4, y agregamos los procesos en el que el usuario puede intervenir, en el que el usuario puede decir, no estoy cómodo con esto, yo quiero cambiarle aquí, desde estéticamente hasta funcionalmente. ¿Por qué? Porque realmente las prótesis de bajo costo, que es el contexto que estamos abordando, porque la discapacidad está relacionada con, pues, directamente con la pobreza, no porque ganen menos, sino porque gastan más. La idea entonces es que una prótesis de bajo costo no va a solucionar todos los problemas, no va a resolver lo mismo que va a resolver una mano natural, nunca va a igualar su función. Y como no lo hace, pues entonces la gente tiende a decepcionarse. Pero aquí es donde nosotros le decimos, no es una prótesis que va a resolver todo, sino que tú tienes que crear tus propias herramientas para que puedas solucionar uno a uno. Y esto es un proceso bastante terapéutico que ayuda a las personas. Ya hemos visto los resultados, hemos tenido usuarios que son jóvenes, 15 años, llegan tristes, cabeza baja. Literalmente tratas de sacarle una conversación de hola y no te responden, no te miran a los ojos. Simplemente, pues,
no hay respuesta de ellos. Es como si estuvieran muertos. Más que nada, sus padres son los que los traen y ellos son los que te hablan y te dicen todo. Y cuando le haces una pregunta al chico de ¿y qué quieres? Es como de, pues, sí, sí, quiero, sí, una prótesis, ¿no? Entonces, conforme lo vamos involucrando y le decimos, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro, le empezamos a enseñar que el modelado 3D no es difícil, empieza a recuperar esa actitud, ¿no? Para al final con este chico, él ya salió contento, salió con su prótesis, salió una prótesis que utilizaba materiales que cambiaban de color con la temperatura, entonces se convertía de negro a naranja, creo, y pues ahí estaba él feliz jugando con eso, ¿no? Decía ya, pues voy a llegar a la escuela y voy a hacer el cool, ¿no? Porque tengo mi propia prótesis. Bueno, aquí hago una comparativa. A la izquierda tenemos el diagrama del proceso que se llevan a cabo los protesistas en México, ahorita, con procesos artesanales, y este es el de la derecha, el que yo estoy proponiendo. Aquí podemos verlo igual, abstraído. Vemos que el de la izquierda tiene muchos retrocesos, por eso es que se extiende tanto el tiempo, y el usuario no participa en absoluto. Entonces es mucha desidia, él se mantiene siempre expectante, estresado, y pues esto no contribuye a mejorar su estado de ánimo, que es lo más importante. No. Y bueno, aquí enlistamos cuáles son las ventajas de este modelo en los que estamos trabajando. Es, bueno, ahorras tiempos, obviamente por la impresión 3D, aminoras costos, evitas los desplazamientos innecesarios que tendría el usuario cuando, bueno, como ya vimos en el otro proceso, incorpora al usuario en el proceso, porque ahora él es parte, ya no vemos por qué, si el objeto resultante va a ser para él, porque él no puede estar trabajando en el mismo proceso, explota el potencial humano. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo como persona creo que tengo la solución, me equivoco, ¿no? Yo puedo tener una perspectiva, pero cuando podemos integrar diferentes elementos, pues estamos creando un objeto muchísimo más rico que si simplemente fueran unas cuantas personas capacitadas para hacerlo. Él eleva la moral del usuario porque al estar trabajando en ello, pues él siente que es parte del proceso y siente que está haciendo algo. Entonces vuelve a sentirse parte de la sociedad y que es un engrane más que está trabajando. Y además, claro, si se capacitan en modelado 3D, pues obviamente esta es una oportunidad de negocios más adelante. Tenemos acepta la incorporación de nuevos agentes, que es lo que ya se está haciendo con el proyecto Enable, que acepta a cualquier persona, no tienen que ser médicos o protecistas, sino ingenieros, diseñadores, doctores, o sea, se agrega todas las personas que quieran cooperar. Entonces, todos los puntos de vista son válidos cuando se trata de este campo. Reduce la carga de trabajo para los protecistas, que como vimos, al tener procesos que son artesanales, es mucho trabajo, entonces no pueden atender más de 1 o 2 prótesis a la vez. Propicia la actualización en el campo, que es, si estamos usando tecnologías, cuando salen nuevos avances de la tecnología, obviamente tienen que ser agregados. Y, bueno, facilita la creación de registros digitales, permite el intercambio de información y genera la innovación. ¿A qué nos referimos con esto de creación de registros digitales? Creo que vimos en el proceso, el primero, el que se está utilizando, que es muy común que los médicos no están en contacto con los protecistas. Entonces no saben qué es lo que está haciendo uno con el otro, porque no siempre son parte de la misma institución. Entonces, ¿qué pasaría si cuando tú creas tu modelo, tu primera prótesis, pues tienes tu registro digital, no tienes tu modelo y se empezara esto a crear en una plataforma en nuestra propia página web, ¿no? Entonces llegas con un doctor nuevo y le dices, pues yo ya tengo una prótesis que me estaban haciendo, si quieres entra y aquí está mi registro, esta es la prótesis que estoy usando. El médico puede verlo y decir, ok, voy a poner notas aquí o aquí o aquí, o puede decir, voy a darle vitaminas para que en el otro lado, cuando alguien más lo cheque, diga, ok, este paciente en específico, pues tiene vitaminas, va a aumentar de peso. O qué pasa si este paciente es diabético, ok, una nota, este paciente es diabético y tiene problemas de circulación. O sea, esto es una forma en que se pueden comunicar los médicos, que parece muy fácil, dirías, es algo que no tiene mayor ciencia, pero nadie lo está haciendo, a nadie le está importando. Y bueno, para concluir, nada más dejo una frase que creo que era muy apropiada para este tipo de exposición, que dice, regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de tu vida. Entonces es lo mismo cuando se trata de ayudar a las personas, darle las herramientas para que se ayude a sí mismo y lo hará sin necesidad de que tú tengas que intervenir. Muchas gracias.